Historias de la morgue. La morgue de los susurros. En una ciudad olvidada por el tiempo, donde las sombras parecían más oscuras y el aire más denso, se encontraba una morgue que pocos conocían y menos aún se atrevían a visitar. La morgue de los susurros, como la llamaban los pocos que sabían de su existencia, tenía una reputación que helaba la sangre. El encargado de la morgue, el señor Valdemar, era un hombre de pocas palabras y muchos secretos. Su rostro, siempre oculto bajo la sombra de un sombrero de la noche, mostraba cicatrices de un pasado que nadie se atrevía a preguntarle. Valdemar tenía una rutina estricta. Llegaba al anochecer y se marchaba al amanecer. Solo, siempre en silencio. Una noche, mientras realizaba su ronda habitual, escuchó un susurro. Al principio pensó que era el viento, pero el susurro se hizo más claro, más insistente. Provenía de una de las cámaras fotográficas. Con el corazón latiendo con fuerza, Valdemar se acercó, abrió la puerta. Dentro, un cuerpo yacía inmóvil, pero los ojos estaban abiertos, mirándolo fijamente. «¿Quién eres?», preguntó Valdemar, su voz apenas un susurro. «Soy el que nunca debió morir», respondió el cuerpo con una voz que parecía venir de otro mundo. El cadáver se levantó lentamente, sus movimientos torpes y antinaturales. «He venido a buscar lo que me pertenece», dijo avanzando hacia él. Valdemar intentó huir, pero las puertas de la morgue se cerraron de golpe, atrapándolo dentro. Los susurros se multiplicaron, llenando el aire con voces de los muertos, cada uno contando una historia de traición, asesinato y venganza. Valdemar, atrapado en su propio infierno, se dio cuenta de que la morgue no era un solo lugar para muertos, sino un portal hacia algo mucho más oscuro y siniestro. El cadáver, ahora de pie frente a él, extendió una mano huesuda. «Devuélveme lo que me pertenece», exigió. Valdemar, temblando, no sabía a qué se refería. «No sé de qué hablas», balbuceó. «Mi vida», susurró el cadáver. «Me la arrebataste injustamente». Valdemar recordó entonces un incidente de su pasado, un error médico que había resultado en la muerte de un paciente. Había sido un secreto bien guardado, o eso pensaba él. «Lo siento», murmuró Valdemar, pero el cadáver no mostró piedad. «El arrepentimiento no te salvará», dijo, y con un movimiento rápido agarró a Valdemar por el cuello. Los susurros se hicieron más fuertes, más ensordecedores, y Valdemar sintió cómo su vida se desvanecía. Cuando los empleados de la morgue llegaron al amanecer, encontraron a Valdemar muerto, con una expresión de terror en su rostro. Nadie supo nunca lo que realmente ocurrió esa noche, pero desde entonces, la morgue de los susurros ganó una nueva historia para su macabra colección. Una noche, llegó a la morgue el cuerpo de una mujer joven, encontrada muerta en circunstancias misteriosas. Su piel, pálida, contrastaba con la vida rosa-roja que aún apretaba en su mano. El patólogo, intrigado por la escena, dejó una rosa junto al cuerpo, como si fuera un tributo a la vida que se había perdido. Esa misma noche, mientras revisaba los registros de su oficina, un suave llanto rompió el silencio. Al principio pensó que era su imaginación, pero el llanto se hizo más claro y persistente. Siguiendo el sonido, el doctor llegó hasta la cámara donde yacía la mujer. Para su sorpresa, la rosa había desaparecido y en su lugar un rastro de pétalos rojos conducía hacia la salida. Con el corazón latiendo con fuerza, el médico siguió el rastro de pétalos que lo llevó hasta el jardín trasero de la morgue. Allí, bajo la luz de la luna, encontró a la mujer de pie con la rosa en su mano. Su figura etérea parecía flotar sobre el suelo. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «¿Por qué lloras?», preguntó este trabajador, en su voz temblando. «Porque mi amor me traicionó», respondió ella, su voz en susurro, cargado de dolor. El forense sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer comenzó a contar su historia. Había sido asesinada por su prometido en un ataque de celos. Justo antes de su boda, la rosa que llevaba era un símbolo de su amor traicionado. Antes de desvanecerse en el aire, dejando solo la rosa detrás, la mujer miró al médico patólogo con una expresión de súplica.
«Haz justicia por mí», dijo, y luego desapareció dejándolo solo en el jardín con una rosa a sus pies. «Haz justicia por mí», dijo, y luego desapareció dejándolo solo en el jardín con la rosa en sus pies. El doctor, conmovido por la historia, decidió investigar el caso. Descubrió que el prometido de la mujer había sido el principal sospechoso, pero nunca se había acusado formalmente. Con la nueva información, este trabajador de la morgue logró que se reabriera el caso y finalmente el culpable fue llevado a la justicia. La morgue, una vez más, volvió a su inquietante silencio, pero el médico sabía que había hecho lo correcto y la mujer de la rosa finalmente pudo descansar en paz. Una tarde, llegó a la morgue el cuerpo de un niño pequeño, víctima de un trágico accidente. Un empleado de turno, conmovido por la inocencia perdida, colocó un pequeño juguete junto al cuerpo. Un osito de peluche que parecía haber sido muy querido. Esa noche, mientras trabajaba en la penumbra de la morgue, escuchó el sonido de las risas infantiles. Al principio pensó que era su imaginación, pero las risas se hicieron más claras y persistentes. Siguiendo el sonido, llegó hasta la cámara donde yacía el niño, pero para su sorpresa estaba vacía. El osito de peluche, sin embargo, se movía solo como si una mano invisible lo empujara. El forense, asustado, intentó cerrar la cámara, pero una fuerza invisible lo detuvo. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa. «Estoy perdido», respondió una voz infantil suave y triste. «Ayúdame a encontrar a mi mamá». Con el corazón de la mano, el forense prometió ayudar al niño. Pasó la noche investigando y al amanecer encontró a la madre, que había estado buscando desesperadamente a su hijo desde el accidente. La madre, con lágrimas en los ojos, llegó a la morgue y al ver el osito de peluche supo que su hijo estaba allí. «Mamá está aquí», dijo el forense, esperando que el espíritu del niño escuchara. De repente el aire se llenó de una calidez reconfortante y el osito de peluche cayó al suelo inmóvil. El espíritu del niño se desvaneció, dejando una sensación de alivio en la morgue. La madre, aunque devastada por la pérdida, encontró consuelo en saber que su hijo había encontrado la paz. La morgue volvió a su inquietante silencio, pero el forense sabía que había hecho lo correcto y que el niño, perdido, había encontrado su camino a casa. Una noche, el forense recibió el cuerpo de un médico que había muerto en circunstancias misteriosas. Mientras preparaba el cuerpo, notó que el médico llevaba un antiguo reloj de bolsillo. Intrigado, lo abrió y encontró una inscripción: «El tiempo no cura todas las heridas». Esta noche, mientras trabajaba en la penumbra, escuchó el sonido de un reloj. Al principio, pensó que era su imaginación, pero el sonido se hizo más claro y persistente. Siguiendo el sonido, llegó hasta la cámara donde yacía el médico. Para su horror, el cuerpo estaba de pie, mirándolo fijamente. «El tiempo no cura todas las heridas», dijo el médico, su voz resonando en silencio de la morgue, antes de desaparecerse en el aire. El patólogo, asustado y confundido, decidió investigar la vida del médico para entender el significado de sus palabras. Descubrió que el médico había sido acusado por negligencia, lo que había llevado a la muerte de varios pacientes. Los registros mostraban que había sido un hombre brillante, pero arrogante. A menudo tomaba riesgos innecesarios en sus tratamientos. La negligencia había resultado en la muerte de varios pacientes, y aunque el médico había sido exonerado oficialmente, la culpa lo había perseguido hasta su muerte. Con esta información, el patólogo decidió exponer la verdad. Contactó a la familia de las víctimas y presentó las pruebas que había encontrado. La noticia causó un gran revuelo y finalmente, la verdad salió a la luz. El médico, aunque muerto, fue despojado de sus honores y su nombre quedó manchado para siempre. Esa noche, mientras el patólogo trabajaba en la morgue, escuchó nuevamente el sonido del reloj. Siguiendo el sonido, llegó hasta la cámara del médico, que esta vez estaba vacía. El reloj de bolsillo yacía en el suelo, roto. El patólogo sintió una extraña paz en el aire, como si un peso invisible hubiera sido levantado. El espíritu del médico finalmente había encontrado la paz. La morgue volvió a su inquietante silencio, pero el patólogo sabía que había hecho lo correcto y que el médico fantasma ya no rondaría los pasillos oscuros de la morgue de los susurros.